proceso proinflamatorio, ¿no? Proinflamatorio, muchos de ellos están desnutridos, dependiendo del tipo de cáncer, ¿no? Si es de arriba hacia abajo, por ejemplo, si es de cabeza a cuello, si es de faringe, de esófago, si es de estómago, ¿no? Si es de otras partes, ¿no? Abdominales, pelvis, qué sé yo, o de miembros, ¿no? La mayoría va a estar afectado, digamos, la parte de la nutrición, ¿no? Muchos de los cánceres van a producir saciedad, ¿no? Muchos también van a producir cansancio, anorexia, ¿no? Bastante frecuente la anorexia en los pacientes con cáncer. Entonces, la estrategia, por ejemplo, en muchos de ellos es para que lleguen a su requerimiento proteico calórico diario, tenemos que dar dietas fraccionadas, ¿no? Y si no se puede dar dietas fraccionadas, pues dar suplementación nutricional artificial por sonda, ¿no? Los nutrientes especiales que existen. O también podemos agregar módulos proteicos, módulos calóricos, para que puedan, digamos, llegar a su requerimiento proteico. Incluso, ¿no? Sobre todo en cánceres de estómago o cánceres estenosantes de esófago, ¿no? Donde no se puede ni colocar una sonda, muchas veces las ostomías son una opción bien aceptable, o si ya no se puede definitivamente usar el tracto gastrointestinal, ya hemos agotado todo, pues plantear nutrición parenteral, ¿no? Ahora, lo malo es que la nutrición parenteral no puede estar mucho tiempo tampoco, ¿no? Hay un límite, ¿no? Eso va a depender también mucho de la logística de cada hospital, ¿no? Entonces, ya el oncológico tiene pues una alteración en la calidad de vida, está desnutrido en diferentes grados, y si no está desnutrido, está en riesgo de desnutrición, ¿no? Que vamos a hablar. Edemas también, ¿no? Muchos de los oncológicos están hospitalizados, están con edemas, ¿no? Buena parte de los pacientes con oncología están con edemas en miembros inferiores, en miembros superiores. También la movilidad de estos está disminuida, entonces hacen edemas, ¿no? Están en un estado proinflamatorio, inflamatorio constante, y muchos de ellos están en estado terminal también, en casos seleccionados, y finalmente muchos de ellos también terminan en la muerte, ¿no? Entonces, hay también dilemas éticos, ¿no? En cuanto sobre todo cuando se habla de paciente en estado terminal, ¿no? Vamos a poner puntero. ¿Se ve el puntero? Rojito debe ser. Ya, entonces, en paciente en estado terminal también hay mucho debate, ¿no? Mucho debate, ¿no? Hay capítulos enteros de nutrición en paciente en estado terminal, ¿no? Otros están en contra y otros están a favor. Pacientes en estado terminal deberían estar pues más con acompañamiento familiar. Incluso algunos autores mencionan que incluso la nutrición ya, digamos, se deja de lado en este caso, porque el tratamiento es paliativo, ¿no? En muchos de los casos. Pero si si vemos con otra perspectiva, pues el paciente en estado terminal también necesita comer, ¿no? O necesita nutrirse. Entonces ahí va a haber un dilema, ¿no? Va a haber un amplio debate en esos casos, ¿no? Pero en general se sabe pues, que el paciente en estado terminal ya requiere solo cuidados paliativos, ni siquiera ya una nutrición especializada, ¿no? De por sí. Ya porque si tú le das un nutriente especializado, ¿no? Que es un farmaconutriente, no vas, digamos, a alterar el curso de la enfermedad y finalmente va a desencadenar, pues, en estados en la muerte, ¿no? De esos pacientes terminales, ¿no? Ahora, el estado terminal de esos pacientes, el tiempo, muchos de ellos están, pues, 6 meses, hasta un año en estado terminal, ¿no? Entonces, y tenerlo, pues, sin alimentación también es contraproducente. Entonces, ahí viene el debate, ¿no? Pero, pues, hoy en día hay muchos programas incluso de nutrición enteral domiciliaria en pacientes con cáncer, ¿no? Y algunas empresas incluso están dando, pues,
nutrición parenteral domiciliaria, ya vienen preparados, hechos de nutrición parenteral, que se dan por vía periférica y se están dando en la casa, ¿no? Pero hasta qué punto es beneficioso en un paciente terminal, eso pues hay que evaluarlo bien, ¿no? Entonces, el oncológico de por sí ya está desnutrido, ¿no? Tiene edemas, tiene un estado proinflamatorio marcado, ¿no? Y en el estado terminal, pues realmente hay que valorar si se usa una nutrición especial o no. Estamos hablando de nutrición especial, ¿no? No de comida, como ya les mencioné. Entonces, el cáncer es una reproducción descontrolada de las células, acompañado o no de su diseminación a otros tejidos, ¿no? Esa diseminación se llama metástasis, ¿no? Sabemos que muchos de los cánceres a veces no aparecen, son asintomáticos, y cuando son sintomáticos ya muchas veces están en metástasis, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cáncer de pulmón, ¿no? Que es uno de los más agresivos, y ya están entonces cuando ya hay signos, ¿no? Hemoptisis, todo eso, ya generalmente son metastásicos, ¿no? El cáncer, según el punto de vista nutricional, tiene, y molecular, tiene varias etapas, 3 etapas, una etapa de iniciación, de promoción y de progresión, ¿no? En la etapa de iniciación hay estrés oxidativo, ¿no? Hay daño del estrés oxidativo, produce daño del material genético, del DNA, y finalmente el organismo no detoxifica carcinógenos, ¿no? Acá hay la etapa de carcinogénesis, ¿no? Eh, Muchos nutrientes tienen antioxidantes, justamente en esta etapa, ¿no? Que actúan en esta etapa. Y teóricamente podrían prevenir, ¿no? El daño del material genético. Promoción, la etapa de promoción, y hay un estímulo, se sigue dañando el DNA, hay proliferación celular descontrolada. Y finalmente la progresión, donde la proliferación celular está descontrolada y finalmente se produce la metástasis, ¿no? Entonces, en cada etapa, ¿no? En cada etapa el paciente se va a desnutrir más y va a requerir, digamos, un aporte proteico calórico diferente en cada etapa, ¿no? Recuerda que los tumores, ¿no? Los tumores, la respuesta inmunológica propia del paciente y el tratamiento farmacológico de estos pacientes que están con neoplasias, ¿no? Les va a llevar a la inflamación sistémica. Recuerden que el tratamiento farmacológico es agresivo en estos pacientes, ¿no? Muchos entran a quimioterapia, radioterapia, y en muchos casos, y en muchas patologías neoplásicas, el tratamiento es bien agresivo, ¿no? Bien agresivo. Y llega al punto que algunos pacientes mencionan que no quieren ya pues ni quimioterapia ni radioterapia, porque muchos se mueren más por la quimio, por la radio, porque produce inmunosupresión, leucopenia, neutropenia febril, etcétera, y se mueren pues por infecciones asociadas, más que por el propio cáncer. Entonces, ahí también hay un amplio debate, ¿no? Pero lo que se les ofrece a los pacientes oncológicos, pues finalmente la quimioterapia, la radioterapia y las cirugías radicales también, o las cirugías en general, ¿no? El paciente está pues en una inflamación sistémica. Esta inflamación sistémica, ¿no? Tanto del paciente, producida por el tumor en sí, por los tratamientos farmacológicos, las quimioterapias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a producir en el individuo? ¿No? Señales de anorexia, desgaste muscular, alteraciones en el metabolismo hepático, depleción del tejido adiposo, ¿no? La anorexia es bien marcada en estos pacientes, ¿no? Hay mucha saciedad precoz, no quieren comer, están en ayuno, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene un carcinoma en la lengua, por ejemplo, ya la parte deglutoria de la boca está alterada, ¿no? Ustedes saben que es importante la deglución, la masticación, etc. Entonces, ya está alterado, va a tener, ¿no? Anorexia, alteraciones de la masticación, ¿no? Y finalmente desnutrición. Desgaste muscular también, ¿no? Alteraciones del metabolismo hepático, ya sabemos, y depleción del tejido adiposo. Uno de los pacientes que más rápido consume los lipes de su tejido celular subcutáneo, o sea, la lipólisis, es justamente el paciente oncológico, ¿ya?
Estos depletan bastante rápido el tejido adiposo. ¿No? Ahí está, génesis multifactorial de la desnutrición y caquexia causada por el tumor, ¿no? En vez de pacientes con tumores están caquécticos, ¿no? Caquécticos. Miren, el tumor produce varias moléculas, ¿no? Factor inductor de proteólisis, factor movilizador de lípidos, el zinc-A glicoproteína, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 y 5, interferón gamma. Todas las moléculas producidas por el tumor nos llevan a sarcopenia, ¿no? La sarcopenia finalmente nos lleva a una anorexia caquética, ¿no? Igualmente el cáncer, ustedes saben, los tumores, por ejemplo, en el esófago muchos de estos son estenosantes y producen obstrucción mecánica. No solo en el esófago, puede ser un tumor en el estómago, por ejemplo, que también produce obstrucción, ¿no? El cáncer lleva a depresión, ¿no? Entonces, todos estos finalmente esta estenosis pues lleva a una disminución de ingesta de alimentos, deficiencia de macro y micronutrientes y finalmente también anorexia y caquexia, ¿no? Miren, la misma radioterapia, quimioterapia nos lleva a anorexia, náuseas y vómitos, ¿no? Muchos pacientes oncológicos que están recibiendo quimio, radio, pues realmente es devastador, ¿no? Náuseas, vómitos, y muchos de esos vómitos son explosivos, muchas de esas náuseas son de difícil tratamiento también, ¿no? No es que pasen solo con metoclopramida o dimitrinato, ¿no? A veces son refractarios incluso al tratamiento. Vomitan, ¿no? Entonces, todos esos está producido por la quimio y la radio, ¿no? Alteraciones del gusto y el olfato, muy frecuente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hay una experiencia, Osmolay es un nutriente que se usa normalmente por sonda, pero se da a los pacientes por vía oral, ¿no? El Osmolay es un frasco de 1000, se les pone en unos contenedores como vasitos y se les da pues a los pacientes, ¿no? Como unos frascos. Y el oncológico lo tolera bien porque muchos de ellos tienen alteración del gusto y el olfato, entonces como si tomaran agua, ¿no? Y cuando, digamos, uno toma, porque alguna vez yo he tomado los Osmolay, pues no es desábrido, no es tan agradable. Pero los oncológicos pues lo toleran bien, ¿no? Pues por vía oral, en frasco, ¿no? 200 cada 6, 200 cada 8, qué sé yo. Entonces, porque está alterado pues su gusto y el olfato, ¿no? Entonces, este nutriente lo toleran bien. Mucositis, enteritis, recuerdan, ¿no? Que la radioterapia quimio produce eso, y también diarreas, ¿no? Así como estreñimiento, ¿no? El paciente también tiene muchas moléculas como el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 y 6, interferón gamma, proteínas de fase aguda, PCR, procalcitonina, etcétera, que también nos van a llevar a sarcopenia. La sarcopenia finalmente va a ser, se va a evolucionar en una anorexia y caquexia finalmente, ¿no? Entonces, esto es todo un proceso, tanto del paciente, tanto del tumor, ¿no? Tumor y del tratamiento en sí, que va a llevar al paciente a que esté, digamos, caquético, ¿no? ¿No? Entonces, hay mediadores catabólicos del cáncer, hay humorales, citoquinas pro y anti, ¿no? Hay procaquéticas y anticaquéticas. Entonces, hay un desequilibrio en estos dos. Hay factores tumorales que llevan a la anorexia. Esta anorexia altera el estado psicológico, depresión, ansiedad en el propio paciente. Muchos pacientes oncológicos están deprimidos, tienen ansiedad, ¿no? Finalmente llevan a alteraciones metabólicas y finalmente la caquexia. ¿Ya? Miren, hay un desequilibrio entre las citocinas o citoquinas anticaquéticas y procaquéticas, ¿no? Entonces, ¿no? Hay un desequilibrio y finalmente todos van a llevar a la desnutrición, ¿no? Efectos del tumor en los diferentes órganos, miren, no habíamos hablado de estas moléculas, de la inflamación sistémica, ¿no? El mismo tumor, a través de esas moléculas, manda señales al sistema nervioso central, ¿no? Va a producir anorexia, ¿no? O sea, la disminución, no va a haber, el paciente no va a tener ganas de comer, ¿no? Va a tener una saciedad rápida, precoz, ¿no? Desgaste muscular,
cambios en el metabolismo hepático y utilización y depleción de la grasa, como ya hemos mencionado, ¿no? La respuesta inflamatoria sistémica, causas y efectos del tumor, ¿no? Normalmente esas células, las NK, los neutrófilos, los macrófagos, están en un equilibrio, ¿no? En un paciente sin reacción inflamatoria sistémica. En cambio, en el oncológico, estos están alterados, estas reacciones, ¿no? De los neutrófilos, macrófagos, de los NK, va a haber un desequilibrio. Entonces, y esta reacción sistémica nos va a llevar a, finalmente para el paciente a depresión, fatiga y dolor, ¿no? El paciente de por sí está fatigado, pérdida de peso, ¿no? Pérdida de peso y rapidito, ¿no? Muchos cánceres también son agresivos y tienen, pues, tienden a perder peso también rápido, pero otros también pierden el peso poco a poco de manera crónica, ¿no? Y también lleva a anorexia, pues. Entonces, todo ese círculo vicioso va a llevar al paciente a que se desnutra, ¿no? Miren los cambios metabólicos en el cáncer, ¿no? A nivel de las macromoléculas, de las tres, de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. De los carbohidratos, ¿no? Incremento de la gluconeogénesis a partir de aminoácidos, lactato y glicero, ¿no? O sea, se activa la gluconeogénesis. Incremento de la síntesis, utilización y reciclaje de glucosa, resistencia a la insulina, ¿no? De los lípidos, recuerden que les he mencionado que los pacientes oncológicos son los pacientes que tienden a consumir rápidamente la reserva grasa, ¿no? Un incremento de lipólisis, ¿no? Incremento de reciclaje de gliceroides y ácidos grasos, oxidación de lípidos, ¿no? Disminución de lipogénesis, ¿no? Disminución de las HDL, elevación de los triglicéridos, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? A nivel de las proteínas, incremento del catabolismo proteico muscular, ¿no? Incremento del reciclaje proteico corporal, incremento de síntesis proteica hepática y tumoral, disminución de la síntesis proteica muscular, ¿no? Entonces, el metabolismo de las macromoléculas está también bien alterado en los pacientes oncológicos por su estado proinflamatorio. Miren, esto de acuerdo es interesante, ¿no? Efectos mediadores de las citocinas en los macronutrientes, ¿no? Miren el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, 6, ¿no? El IFN gamma, miren, a nivel de proteínas, carbohidratos y lípidos, ¿no? A nivel de lípidos que produce, disminución de la lipogénesis, factor de necrosis tumoral. Las interleuquinas 1, ¿no? La citocina proteína, ¿no? Incremento de la síntesis proteica hepática. Pero en carbohidratos, incremento de la gluconeogénesis, incremento de la degradación de la glucosa, ¿no? O sea, aumenta la producción de glucosa para consumirla, ¿no? A nivel de lípidos, incremento de lipólisis, disminución de la síntesis lipasa de lipoproteínas, incremento de la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Igualmente para consumir. La interleuquina 6, ¿no? Incremento de la síntesis proteica hepática. Y en lípidos, incremento de la lipólisis, incremento de síntesis de ácidos grasos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, estas moléculas son muy importantes para, ¿no? El metabolismo, o alteran el metabolismo de las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, ¿no? Algunos efectos adversos de los tratamientos antineoplásicos y cirugía oncológica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cirugía, quimioterapia, radioterapia. Entonces, todos los pacientes oncológicos van a estar sometidos a estos tres tratamientos, o quimio, o radioterapia, o ambos, ¿no? No sé cómo serán los protocolos, o también están sometidos a cirugía, ¿no? Muchos de los tumores son resecables, otros no son resecables, son irresecables, les toca quimio, radio, etcétera, etcétera, dependiendo de los estadios incluso, ¿no? Entonces, es un tema ya complejo, ¿no? Entonces, en la radioterapia, por ejemplo, hay alteraciones de la mastigación de glución, ¿no? Hay algunas imágenes que les he puesto, por ejemplo, acá, miren, mucositis en la cara inferior de la lengua, ¿no? Mucositis por radioterapia, ¿no? La serostomía a nivel de la lengua, ¿no? Miren la lengua agrietada por radioterapia, quimioterapia. Entonces, todas esas alteraciones que va a tener el paciente oncólico por el tratamiento que recibe va a intervenir en su estado nutricional, ¿no? Acá las colitis, las famosas colitis, ¿no? Post-quimio, post-radio, ¿no? También son muy frecuentes en los pacientes, ¿no? Entonces,
¿no? La radioterapia produce alteraciones de la masticación y deglución, quimioterapia, alteraciones del gusto y olfato, ya les he mencionado, ¿no? Cirugía, alteraciones de la masticación y deglución, estenosis esofágicas, náuseas, mucositis, ¿no? Serostomía, la quimioterapia produce vómitos, ¿no? Las cirugías, muchas de las cirugías, ¿no? Sale bien la cirugía intraoperatoria y luego se ven las fístulas, ¿no? Hay dehiscencias de herida operatoria, hay fístulas enterocutáneas, enteroentéricas, etcétera, etcétera, ¿no? Que son complicaciones propias de las cirugías justamente en un paciente ya desnutrido, ¿no? Diarreas, mala absorción, quimioterapia, estomatitis, mucositis, ¿no? Lo que hemos mencionado. La radioterapia, odinofagia, ¿no? Dolor a la deglución, proctitis, ¿no? Tantas fístulas también, la quimioterapia, perdón, la radioterapia, vómitos, diarreas, enteritis, ¿no? Quimio, calambres abdominales, diarrea, mala absorción, estreñimiento, anorexia, ¿no? En las cirugías déficit de vitaminas y minerales, ¿no? Por ejemplo, una cirugía gástrica radical. Entonces, si ya se saca el estómago, no va a haber factor intrínseco de clase T, no se va a absorber la vitamina B2, entonces hay vitaminosis, o una cirugía de colon, una resección de colon, alteraciones hidroelectrolíticas, etcétera. Síndrome del vaciamiento rápido, síndrome de dumping, que es a veces se pierde la tonicidad de los esfínteres a nivel gástrico, entonces el nutriente pasa demasiado rápido, no hay ese proceso de digestión adecuado, entonces se altera todo el proceso de vaciamiento de los alimentos, ¿no? El síndrome de intestino corto, muy frecuente, ¿no? Por ejemplo, en las trombosis mesentéricas, en los oncológicos, lógicamente, las recesiones intestinales radicales, ¿no? Muchos llevan a intestino corto. Hay una definición, dependiendo de los niveles, vamos a ver después el famoso síndrome de falla intestinal, ¿no? Todos conocemos, por ejemplo, los síndromes de la insuficiencia respiratoria. Todos conocen falla cardíaca. Todos conocen insuficiencia cardíaca, ¿no? No, entonces muchos no conocen, o de repente no han oído, o si es que lo han oído pocas veces, ¿no? Falla intestinal o insuficiencia intestinal, que son dos cosas, no son lo mismo, son diferentes, ¿no? Falla intestinal, insuficiencia intestinal, ¿no? Que hoy en día también se está estudiando bastante esas dos patologías, ¿no? Entonces, así como existe insuficiencia cardíaca, existe insuficiencia intestinal. Y muchos de pacientes con intestino corto, pues tienen prácticamente falla intestinal y van a depender de nutrición parenteral total. Y si no se tiene un buen programa de nutrición parenteral total, muchos de los pacientes con intestino corto están destinados, pues finalmente a fallecer también, ¿no? Estando despiertos con Glasgow 15, ¿no? Ellos, claro, hablan, pues no están con Glasgow 15, pero el problema es pues la parte intestinal, ¿no? Entonces, miren todas las complicaciones que tienen las cirugías, ¿no? De un paciente oncológico, las quimioterapias y las radioterapias, ¿ya? Miren este cuadro, alteraciones de la cirugía oncológica en el tracto digestivo causantes de nutrición, ¿no? En las cirugías de cabeza y cuello, por ejemplo, ya sabemos, ¿no? Lo más frecuente son problemas de masticación, ¿no? Incluso la misma dentadura. Si nos falta dentadura, no tenemos buena masticación, ¿no? Hay alteraciones severas de la masticación, deglución, serostomías, que hemos hablado, disfagia motora, mecánica, fístulas, ¿no? En la cirugía esofágica, ¿no? Trastorno de la deglución, plenitud, saciedad precoz, disfagia, estenosis esofagogástricas, fístulas pleurales, mediastinía, etc. Cirugía gástrica, ¿no? Saciedad precoz también, síndrome de dumping o síndrome del vaciamiento rápido que hemos mencionado, síndrome de mala absorción, B12, por ejemplo, en las cirugías radicales de gastrectomías, déficit de hierro, calcio, intolerancia láctea, etc. Lesiones del intestino delgado, ¿no? Recuerden que el intestino delgado este área es donde se absorbe buena cantidad de líquidos, ¿no? Entonces, igual en el colon, ¿no? En el intestino delgado también buena cantidad de nutrientes se absorben, ¿no? Entonces, cuando hay resecciones de los mismos, hay diarreas, mala absorción, alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Bastante se ve, hacen hilio también, intolerancia láctea, mala absorción, etc.
Proyecciones del colon, recto, diarreas, alteraciones hidrofluídicas, mala absorción, cirugía hepática biliar, ¿no? Encefalopatía, por ejemplo, ¿no? Encefalopatías, alteraciones hidrofluídicas, mala absorción, ¿no? Cirugía pancreática también. Bastante se ve alteraciones del calcio y magnesio, ¿no? Esteatorrea también, hiperglicemia, diabetes secundaria, ¿no? Porque si ya te sacan el páncreas, pues ya no hay insulina, no tienes alteraciones de la glucosa, etc. Pues miren la cantidad de alteraciones que podemos tener de acuerdo al nivel de cirugía que podamos tener en un paciente oncológico, ¿no? Hemos visto la serostomía, ¿no? La lengua agrietada, ¿no? Mucositis por quimio, radioterapia, ¿no? Que va a alterar justamente en la deglución de los pacientes, ¿no? La colitis, ¿no? Imagínense un paciente con colitis por quimio, a veces no toleran pues, nutrientes, menos una comida entera, ¿no? Si uno le da una comida entera con este colon, probablemente no lo tolere muy bien, ¿no? Entonces acá justamente estos pacientes requieren nutrición enteral especial, ¿no? Osmolay o qué sé yo, ¿no? Cualquier nutriente de cualquier marca que pueda ayudar a que este paciente no se desnutra, ¿no? Porque con estas lesiones, pues estos pacientes van a tener mucho sangrado, ¿no? Van a tener diarreas, dolor, tantas cosas que puede tener, ¿no? Ahora, en los pacientes oncológicos, ¿no? Nos vamos adelante un poquito. ¿Dónde está? Acá vamos a adelantarnos un poquito. Miren, esta es una nutrición parenteral, ¿ya? No sé si les he mencionado, muchos, hoy en día todavía se siguen preparando las nutriciones parenterales, digamos, en una especie de laboratorio, en un ambiente especial para preparar, ¿no? Con una campana. Entonces se trae la dextrosa al 50% por un lado, se trae los aminoácidos por otro lado, se trae el lípido por otro lado y se hace una mezcla, ¿no? Hay un orden también, una parte técnica de cómo se mezclan ahí. Entonces, por ejemplo, acá a la vista sale, ¿no? Hay una diferencia, por lo menos en el color de la NPT, ¿no? Una es blanca y la otra es cristalina, ¿no? Esta NPT es blanca porque tiene lípidos. Entonces, esta NPT, generalmente cuando tienen los tres componentes, carbohidratos, proteínas, el lípido, se llama una nutrición parenteral 3 en 1, ¿ya? 3 en 1, o sea, tiene carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Cuándo se suspenden los lípidos en los pacientes? Vamos a ver después, porque hay un tema de NPT. Ya les voy adelantando, por ejemplo, los lípidos, hay que pensar en suspender eso de acuerdo al contexto clínico, porque eso evalúa el médico cara a cara, ¿no? Uno es que si hay alteración hepática, pero no cualquier alteración hepática. Cuando más o menos el TGO, TGP, fosfatasa, gamma glutamina transpeptidasa, más o menos se elevan 2 a 3 veces el valor normal, ¿no? Porque eso, pues el lípido produce colestasis, el lípido produce alteración hepática, ¿no? Y si a un paciente tú le das con alteración hepática, digamos, un NM hepático, ya le das una NPT 3 en 1 con lípidos, digamos, estarías complicando al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque el lípido produce también alteración hepática, más alteración. Entonces, estos son los famosos preparados 3 en 1, ¿no? Por el color, lo van a identificar. Si en blanco, es como la leche materna, ¿no? La leche materna es blanca porque tiene bastante cantidad de lípidos triglicéridos, ¿no? Igualmente, esta NPT es 3 en 1 porque tiene lípidos, ¿no? ¿No? Solo para ilustrar la imagen. En cambio, estas cristalinas generalmente son 2 en 1, no tienen lípidos, tienen dextrosa o tienen dextrosa más proteínas, nada más, ¿no? Siempre tratar de usar 3 en 1 porque va a llegar, esta nutrición llega a su requerimiento proteico calórico diario del paciente. En cambio, cuando usamos solo 2 en 1, dextrosa más proteína, podemos llegar a su requerimiento proteico más no calórico. Entonces ahí hay un déficit calórico. Entonces, ahí podemos darle al paciente un módulo calórico, ¿no? Entonces muchos de estos, de los pacientes oncológicos, ¿no? Van a requerir pues NPT, ¿no? Van a requerir.
El paciente con intestino corto, ¿no? Ya definitivamente está destinado, como les menciono, a tener NPT pues casi de por vida, ¿no? Porque ya, a menos que haya un trasplante intestinal, ¿no? Ya se está dando. Pero muchos de estos pacientes con colitis, como hemos mencionado, por ejemplo, en la imagen, se les da a veces, cuando no toleran ningún nutriente, no hay posibilidad también de colocar sonda nasogástrica, orogástrica, nasoilinar, se le plantea la nutrición parenteral, ¿no? Ahora, la nutrición parenteral puede ser total, o sea, todo el requerimiento por la vena, o puede ser parcial, ¿no? Complementaria o mixta, así se llama, ¿no? Parcial, complementaria o mixta. ¿Qué quiere decir? Que una parte se da por la vía digestiva y a la par, si no llega a su requerimiento proteico calórico diario, se le agrega nutrición parenteral. Entonces sería nutrición parenteral mixta, ¿no? O complementario o parcial, ¿ya? Entonces muchos pacientes con estas colitis también se les puede dar, si no toleran nutriente enteral por vía digestiva, por estas lesiones, se les puede dar nutrición parenteral, ¿ya? Entonces, siempre antes de dar un nutriente a un paciente oncológico, ¿no? Oncológico a la cabeza, ya hemos mencionado, siempre está el tamizaje y la valoración nutricional antes de intervenir, ¿no? Si ya tenemos un diagnóstico de cáncer, ya, ¿no? Ya sabemos el diagnóstico, ¿no? De por ahí podemos saber su peso, su talla, ¿no? A veces, o a veces no también. Entonces hacemos un tamizaje nutricional, ¿no? Que ya hemos visto. Una vez que hacemos el tamizaje, ¿no? Nos determinamos si el paciente está en riesgo nutricional o no está en riesgo. Si no está en riesgo nutricional, ¿no? O sea, no está en riesgo, hacemos solo seguimiento, ¿no? Y hacemos tamizajes periódicos, ¿no? Y si está en riesgo nutricional, intervenimos, ¿no? Porque ese paciente, si está en riesgo, va a terminar, pues, finalmente desnutrido en diferentes grados, ¿no? Entonces, el paso uno, evaluación del estado nutricional, ¿no? La evaluación nutricional que hemos mencionado, diagnóstico del estado nutricional, intervención nutricional, monitoreo y seguimiento nutricional y nueva situación nutricional, ¿no? Entonces, todo eso, todos esos pasos, ¿no? Entonces, no se olviden a la cabeza siempre el tamizaje nutricional, ¿no? Y luego ya la valoración nutricional. El tamizaje nos sirve para justamente filtrar, ¿no? ¿Este paciente está en riesgo o no está en riesgo? Si está en riesgo, intervenimos. Si no está en riesgo, monitorizamos. Nada, es lo que se debería hacer, ¿ya? Entonces, ahí están las necesidades nutricionales en oncología o en pacientes que van a ser sometidos a cirugía oncológica, ¿no? Calorías. Ya hemos hecho algunos métodos de cálculo del requerimiento calórico, ¿no? ¿No? El calorimetría indirecta también que hayan expuesto sus compañeros. Entonces, en general, 25 a 30 kilocalorías por kilo por día, ¿no? En general, en general. Claro que hay casos específicos donde se requiere más, que lo vamos ahorita a mencionar. Proteínas sin falla renal, 1.2 hasta 2 gramos por kilo por día. Falla renal aguda, limitar solo a 1 gramo por kilo por día, ¿no? Recuerden que los aminoácidos también van a producir más falla renal, ¿no? Y si el paciente está en falla renal aguda, de preferencia hay que limitar las proteínas, ¿no? Porque exacerban la falla renal aguda, ¿no? Si nosotros damos NPT, por ejemplo, a un paciente oncológico con falla renal aguda y le estamos dando buena cantidad de proteínas, probablemente este paciente lo vamos a llevar a más falla renal, si es que no se resuelve el problema primario, ¿no? Y el paciente en falla renal crónica, 1.2 gramos por kilo por día. Y si está en diálisis ya pues se le da su requerimiento proteico completo, hasta más, ¿no? Carbohidratos deben cubrir el 45% del valor calórico total. ¿Qué es el valor calórico total? Por ejemplo, si yo tengo un paciente oncológico de 60 kilos, su valor calórico total, digamos, va entre 25 a 30 kilocalorías por día. Entonces, digamos, le damos 30 kilocalorías. Por 60 serían 1800 kilocalorías su valor calórico total. Y de esos 1800, el 45% debe ser carbohidratos de preferencia, ¿no? Promover fuentes complejas, evitar fuentes refinadas o azúcares simples, ¿no? Por ejemplo, los nutrientes especiales tienen, tienen glucosa, pero en base a otras moléculas, ¿no? Entonces, estos cuando entran al tubo digestivo, se absorben y no van a producir esos picos de hiperglicemia, ¿no? Sino van a tener muchos de esos nutrientes para oncología
van a tener una glucosa de liberación prolongada, ¿no? Que no va a producir picos de hiperglicemia, ¿no? Grasas tienen que ser el 35% del valor calórico total, ¿no? Ácidos grasos monoinsaturados más del 21% del valor calórico total, ¿no? Ácidos grasos poliinsaturados menos del 10% del valor calórico total. Dentro de estos, ¿no? Miren, no es que el omega 3 y omega 6 sean pues la cura de todo, también tienen que estar limitados a menos del 10% de todo el valor calórico total, pero hay que dar, ¿no? Y recuerden que hemos visto, hay siempre un equilibrio entre los omega 3 y los omega 6. Incluir más de 2 gramos de EPA, más de HA al día, ¿no? Y ácidos grasos saturados menos del 7% del valor calórico total, ¿no? Los ácidos grasos saturados sí hay que evitarlos porque también van a contribuir al estado proinflamatorio del paciente oncológico. Y evitar grasas transsintéticas, ¿no? Y en los micronutrientes, ¿no? No se da tampoco, ya han expuesto micronutrientes, ¿no? Pero no se da tampoco a pastos micronutrientes, ¿no? Simplemente cubrir el aporte dietético recomendado diario en los pacientes oncológicos de los micronutrientes, ¿ya? Entonces, recuerden esta tabla, ¿no? A fines del segundo parcial, del segundo aporte, ¿ya? Y acá, recuerden esta tabla bastante de grasas, ¿no? Estos, sobre todo, estos ácidos grasos saturados, ¿no? Menos del 7% del valor calórico total, proteínas y calorías, ¿no? Esto es en general, ¿no? Claro, hay contextos específicos, ¿ya? Entonces, miren, esto ya también es requerimientos en función del estado metabólico. Cuando el paciente está en un estado metabólico, acá está mal, no es metabólico, es metabólico. Vamos a corregir. Está metabólico. Ahora vamos a ver cuántos están en línea, ¿no? 36, está bien, ¿no? Ya. A ver, ¿qué ha pasado acá? Se ve la pantalla, ¿no? Bueno, chicos, ¿me pueden confirmar, por favor? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Gracias. Entonces, miren, estos requerimientos, caramba, que también falta una. Ya, requerimientos en función del estado metabólico, ¿ya? Estamos en función, o sea, puede estar en el paciente en un estado hipermetabólico, ¿no? Entonces, miren, hay un factor, hay varios factores en realidad, ¿no? Cuando hay incluso un aplicativo, ¿no? De NPT, justo de NPT, y habla de factores, ¿no? Si el paciente está con una pancreatitis aguda, por 1.6, por 1.7, dependiendo. Si es un gran quemado, por 2 hay que multiplicar el requerimiento calórico basal, ¿no? Entonces, hay diferentes valores, factores, ¿no? Que lo vamos a hacer después, para calcular el requerimiento calórico adecuado para ese paciente, ¿no? Entonces, igualmente las proteínas se requieren de diferente manera en función a su estado hipermetabólico. Por ejemplo, si no está en estrés, es un paciente oncológico, tiene un estrés mínimo, ¿no? Sabemos que está en un estado proinflamatorio, ¿no? Pero no está, digamos, hospitalizado, está con tratamiento ambulatorio, ¿no? Entonces le podemos dar proteínas entre 1 a 1.5 gramos por kilo por día, ¿no? Pero si ya está en un estado hipermetabólico, el paciente está perdiendo proteínas, tiene una enteropatía o es un enfermo crítico oncológico, también hay enfermos críticos oncológicos, entonces claro, salvo no esté chocado, ¿no? Porque también algunos pacientes pasan a UCI, están chocados, es otro tema que hemos hablado. Si está, digamos, un enfermo crítico oncológico estable, ¿no? Estable hemodinámicamente, no podemos dar entre 1 a 2.5 gramos por kilo por día de proteínas, ¿no? Kilocalorías, si el peso está normal, también un paciente estable, ¿no? 25 a 30 kilocalorías por kilo por día. Si está en un estado hipermetabólico y necesita ganar peso, este paciente podemos dar de 30 a 35 kilocalorías por kilo por día, ¿no? Y si está en un estado hipermetabólico, hay un estrés severo, está hospitalizado, por ejemplo, el paciente, ¿no? Está recibiendo su quimio, radio, está con mucositis, colitis, está con neumonía intrahospitalaria,
¿no? Está en un estado de estrés severo, tiene mala absorción, se puede dar hasta mayor o igual a 35 kilocalorías por kilo, ¿ya? Recuerden que tenemos que ver bien cuánto de requerimiento proteico requiere ese paciente y cuánto de requerimiento calórico requiere ese paciente. ¿Ya? Entonces, tenemos que tratar de dar siempre que llegue el paciente a su requerimiento proteico calórico diario. ¿De acuerdo? Hay otros esquemas, ¿no? Ya en función a la precaquexia, caquexia y caquexia refractaria, ¿no? Si está en un estado de precaquexia, ¿no? Pérdida de peso menos del 5%, anorexia, cambios metabólicos, ¿no? Acá queda, por ejemplo, podemos dar nutrición o suplemento de nutrición oral, ¿no? Considerar ingredientes antiinflamatorios, fortificación de la dieta, etc. Si está en un estado caquéctico, ¿no? Pérdida de peso más del 5%, IMC menos de 20, con pérdida de peso más del 2%, o sarcopenia, con pérdida de peso más del 2%, ¿no? Suplementación, ¿no? Un suplemento oral, ¿no? Un suplemento nutricional oral, ¿no? O nutrición entera, con adecuada proteína, energía, considerar ingredientes, la inclusión de ingredientes antiinflamatorios. Recuerden que hay antiinflamatorios, los dos, ¿no? Ingredientes antiinflamatorios. Y en la caquexia refractaria, el catabolismo sin respuesta al tratamiento, sobrevida esperada menos de 3 meses, ya nutrición paliativa, ¿no? Lo que les hablaba, ya si está en un estado caquético refractario, el paciente está con un NM oncológico, una neoplasia maligna, digamos, incurable, no tiene ni opción a quimio, ni a radio, ni a cirugía, entonces considerar nutrición paliativa. En nutrición paliativa también es otro tema muy amplio, de amplio debate, ¿no? Algunos dicen incluso hay que solo darle dextrosita y agüita nada más, ¿no? Porque el paciente igual va a fallecer, ¿no? Y otra posición es que otros hay que nutrirlo, no hay que nutrirlo, etcétera, etcétera. O cubrir simplemente los requerimientos necesarios para aliviar la sensación de hambre y de sed, ¿no? Que es lo que se requiere en el paciente oncológico, ¿no? En estos que están en estado terminal, pues así le demos 1 kilo de proteína, no van a mejorar, ¿no? Porque están en un estado terminal, ¿no? Lo que le podemos hacer es aliviar la sensación de hambre y de sed de estos pacientes, ¿no? Digamos, humanización del trato en este caso, ¿no? Traer lo mínimo necesario. Miren el estado caquéctico, ¿no? Desnutridos, ya hemos visto las regiones suprainfraclaviculares, la región cervical, los espacios intercostales, el perímetro bicipital, ¿no? Son signos, pues, de desnutrición, ¿no? Entonces, si yo hago una valoración subjetiva global, ¿no? De estos pacientes, de este paciente, por ejemplo, así, ya, recuerden que es o A, o B, o C. A no es, ¿no? Porque miren toda esta contextura. B puede ser, ¿no? Pero yo creo que es más C en este caso, haciendo una valoración subjetiva global. Entonces, este paciente requiere, pues, intervención nutricional, ¿no? Y en resumen, en el paciente oncológico o paciente que va a ser sometido a cirugía oncológica, ¿no? Cómo vamos a intervenir o vamos a usar el nutriente, ¿no? Paciente desnutrido oncológico que requiere farmaconutriente, sea de oncología o tributario a cirugía. Entonces, en conclusión, o en resumen, si el tracto gastrointestinal es funcionante o se puede usar, úsenlo, ¿no? Por ejemplo, entonces, y si es por vía oral, ya mejor. Pues por vía oral, si tolera y requiere y llega a su requerimiento proteico calórico diario, usen la vía oral. Pero si no llega a su requerimiento proteico calórico diario por vía oral, entonces usen, pues, una sondas nasogástricas, orogástricas o nasogástricas. Y finalmente, si estos no están disponibles, ostomías, ¿no? Entonces, soporte enteral, o sea, por vía digestiva, se da siempre y cuando el tracto gastrointestinal esté funcionando, ¿no? Claro, no vamos a pedir que esté 100% funcionando, la boca hasta la última parte, no, sino que puede estar también parcialmente funcionante, pero que esté funcionando, ¿no? Si, digamos, tiene un NM el paciente de cabeza y cuello acá en la faringe, no puede deglutir,
tampoco pasa la sonda, porque muchas veces es tan estenosante y no puede pasar la sonda ni por endoscopía. Entonces se hace una ostomía, ¿no? Es una ostomía, una gastrostomía y se nutre el paciente, ya está, ¿no? Entonces, pero si el tracto gastrointestinal está funcionante, o sea, o parcialmente funcionante, hay que usarlo, ¿no? Si es por vía oral, bien. Si llega a su requerimiento proteico calórico diario por vía oral, bien, bien. Si no, hay que considerar una sonda o nasogástrica, dependiendo. Es incómodo para el paciente nasogástrico también, como ya hemos expuesto, ¿no? Es incómodo también, ¿no? Que colocar todo ese proceso. Orogástrico, ¿no? Dependiendo. O una sonda nasoyeyunal con endoscopía, ¿no? Para bypassear el páncreas y que vaya al yeyuno directamente y darle un nutriente especial, generalmente puede ser un polimérico o un oligomérico, ¿no? Entonces, estas opciones tenemos. Si ya no se puede, ya se ha agotado zona nasogástrica, le vamos a puntero láser, marcador resaltado. No, esto no es plumita, ¿ven? Si has agotado lo que es la vía oral, entonces ya no puedes vía oral, sonda. Si ya agotaste sondas nasogástricas, entonces ya te queda solo ostomía. Entonces, si has agotado tanto ostomía, sonda, orogástrica, nasogástrica o nasoinal, y la vía oral tampoco no está disponible, ya que nos queda nutrición parentera. Si el tracto gastrointestinal está no funcionante, así, pues se divide en dos. Tracto gastrointestinal funcionante, no funcionante. Si está funcionante, ahí tenemos las opciones. Vía oral, sondas, ostomías, ya está. Y si está no funcionante, o sea, no funciona definitivamente, ni siquiera parcialmente, no funciona el tracto gastrointestinal, ya debemos dar nutrición parentera, ¿no? Acá es muy importante, parenteral, 2 en 1, ya hemos hablado, sin lípidos. 3 en 1, con lípidos, ya sabemos el color, recuerden, blanco es con lípidos, ¿no? No se fijen en la composición acá, no se fijen, ya, o sea, estamos tratando de ilustrar el NPT. Entonces, 2 en 1, sin lípidos. Y cuando se suspenden lípidos, vamos a ver, hay casos especiales, ya les mencioné un poquito, les he adelantado, pacientes con alteración hepática, 2 a 3 veces el valor normal, plaquetopenia severa, menos de 50.000, ¿no? Porque produce plaquetopenia también los lípidos, de 50 a 100.000, criterio clínico más o menos, si el paciente está sangrando, no está sangrando, si está sangrando definitivamente no hay que dar lípidos, ¿no? Y si está más de 100.000, el lípido, digamos, de alguna manera, entre comillas, es seguro. Cuando el paciente está más de 100. Más de 150.000, sí, normal, no hay problema, ¿no? También hay que ver las bilirrubinas totales y fraccionadas, etcétera, ¿no? O, ¿no? Si se usa, ya pues hemos usado nutrición parenteral 2 en 1, bueno, si está contraindicado los lípidos, ya no damos lípidos, solo 2 en 1, o podemos usar una nutrición parenteral 3 en 1 con lípidos, ¿no? Dependiendo del contexto clínico del paciente, o finalmente podemos usar, si alguito está funcionando el tracto gastrointestinal, pero el paciente no llega a su requerimiento proteico calórico diario de más del 65% por vía digestiva. Esto del 65%, ahí si uno lee otros libros, también hay 70% más o menos, pero 65% lo vamos a considerar. Si el paciente no llega a su requerimiento proteico calórico de más del 65% por tracto gastrointestinal, hay que pensar en complementar también con nutrición parenteral, sobre todo si el paciente se va a operar, ¿no? Entonces podemos dar nutrición, eso se llama nutrición parenteral, ¿no? Complementaria o mixta o nutrición parenteral parcial, ¿ya? Entonces podemos dar, por ejemplo, sobre todo en los prequirúrgicos, ¿no? Un paciente desnutrido que no come, ¿no? Y si come es poquito, no llega a su requerimiento, tolera la vía oral, está bien, pero solo toma agua, ¿no? Y eso no lo va a nutrir, podemos dar a la par un nutriente especial por vía oral, por ejemplo, osmolal, y a la par podemos complementar con nutrición parenteral, ¿no? Y de tal manera que con ambos llegamos a su requerimiento proteico diario, ¿no? Digamos unos 3 días, 4 días, 5 días, 7 días, idealmente, y recién el paciente se puede operar. Mejoramos su albúmina, mejora el estado, el estado nutricional del paciente, ¿no? Y entra a sano, ¿no? Entonces ahí podemos usar nutrición parenteral parcial, complementaria o mixta. Si el paciente no llega a su requerimiento proteico calórico diario de más de 65% por vía digestiva, no se olviden, ¿no?
Y a la par, en ambos casos podemos usar inmunomoduladores, ¿no? Glutamina, que hemos hablado de los beneficios de la glutamina. Vamos a tocar un tema exclusivo de glutamina, ¿no? Porque hay una dosis, ¿no? Y la dosis de glutamina es harto, ¿no? Muchos de los nutrientes especiales de los preparados no tienen pues, la cantidad de glutamina que se requiere por día, ¿no? Más o menos la cantidad de glutamina es 0.7 gramos o 0.6 gramos por kilo, ¿no? Que se requiere, entonces es harto, ¿no? Por eso hay preparados solo de glutamina también, ¿no? De 20 gramos, entonces uno requiere, digamos, 70 gramos son 2,5 bolsitas. Lo malo que cada bolsita de glutamina puede estar 20 soles, 30 soles, entonces es un gasto también adicional, ¿no? Selenio también como antioxidante, arginina, los omega 3. En ambos casos podemos usar inmunomodulador, ¿no? Entonces, tanto el soporte enteral como el parenteral, agregado o no a inmunomodulador, se puede usar previo al tratamiento oncológico, antes, o previo al tratamiento quirúrgico, si el paciente va a ser operado, durante el tratamiento oncológico. El acto operatorio generalmente se suspende, y post-tratamiento oncológico o post-quirúrgico, ¿no? Entonces, antes del alta también, ¿no? Para que esa herida no se abra, no haga fístulas, etcétera, etcétera, ¿no? Y se aminore, por ejemplo, bastante, en el hospital se ve pacientes con leucemia, que están en quimio, hacen estomatitis, colitis, no toleran, ¿no? Entonces se les da nutrición parenteral, ¿no? No se les da pues meses, sino se les da pues 30 días a veces llegan, o a veces también, sí, realmente de 60 días, ¿no? Entonces, para mejorar y aliviar todos esos síntomas que tienen estos pacientes. ¿Listo? Entonces ya saben la diferencia en una nutrición parenteral 3 en 1, 3 en 1, no se fijan esto, por favor. Este es 3 en 1, carbohidratos, lípidos y proteínas, y este es 2 en 1, ¿no? Que es carbohidrato y proteína. Lo malo de esto es que no vamos a llegar a su requerimiento calórico diario. Entonces, a eso, al paciente que está recibiendo esta nutrición parenteral 2 en 1, hay que complementar con un módulo calórico, ¿no? Módulo calórico. Entonces, la forma de cómo preparar un LPT también lo vamos a hacer, ¿no? Las partes técnicas también, ¿ya? Entonces, eso es todo por hoy. Es un capítulo un poco corto, ¿ya? Pero importante. Listo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Preguntas, comentarios, dudas. ¿Alguna pregunta? A ver, Analí, Justiniani. Doctor, disculpe, no es una pregunta, tampoco es una acotación. Le quería pedir si por favor me puede considerar en la lista como tardanza. Entré a las 6:15, doctor, y a la delegada le mandé la captura incluso de la pantalla con la hora. Y le pedí si por favor se le puede mandar a usted para que usted corrobore la hora. Hay una manera de corroborar a qué hora entra, ¿no? Acá. Voy a ver. Entonces, que me mande la captura y yo te considero en la lista, ¿ya? Ya, por favor, Sí, doctor. buenas noches. De igual manera, también. Yo estaba en la clase y no me escuchó, creo, como estoy un poco mal de la voz, pero lo puse presente en el chat. Igual lo puede corroborar que estaba con Doctor, buenas noches. También, por favor, Córdoba. A ver, a ver. Asheli me mencionó primero. A ver, Justiniani. A ver, vamos a ver. Justiniani. ¿Dónde está Justiniani? Vamos a ver si nos conseguimos. Por favor, doctor. La delegada me dijo que ya le mandó la captura con la hora, doctor. Sí, ya vamos a ver esto, ya. Es que me mande y les pongo presente. Después levantó la mano Asheli, Shomara. No lo escuché bien. Ajá, es que he escrito también al chat, pero no, creo que no se dio ¿Qué cuenta. apellido usted? Paso Oviedo. Paso Oviedo. Ya, ¿a qué hora entró usted, doctora? 6:13. Acá dice 18 horas con 16. Paso Oviedo, presente Paso Oviedo, dice. Ah,